Imagínate que a partir de hoy, nada ni nadie pudiera volver a robar tu paz. Gritos, retrasos, críticas, gente difícil, pasado mal resuelto, todo aconteciendo al mismo tiempo. Y tú, por dentro, entero, firme, presente. ¿Suena lejano? No lo es. El problema es que la mayoría vive reaccionando, no eligiendo. Vive como si el mundo tuviera un control remoto emocional sobre ella. Hoy voy a mostrarte cómo tomar ese control de vuelta. Este vídeo es sobre aprender a dejar de ser afectado por todo. No, porque la vida se vaya a volver perfecta, sino porque tú vas a volverte más fuerte que ella. La mayoría de las personas pasa la vida intentando controlar lo de afuera. Lo que el otro dice, lo que el otro publica, quién responde, quién deja en visto, quién le gusta, quién no le traga. Pero casi nadie aprendió a controlar el único territorio que realmente le pertenece, su propia mente. Y por eso viven cansadas, cargando rencores que ni siquiera eran para ellas, ofendidas por cosas que ni siquiera eran personales y agotadas de pelear con lo que ya pasó y no volta más. Hoy vas a ver el contrario, cómo vivir en paz incluso cuando el mundo no coopera. Y no es ese rollo barato de piensa positivo, es filosofía antigua, probada en la dor, traducida a la vida de hoy. Son 7 lecciones estoicas que, si las aplicas de verdad, te sacan del modo reactivo y te ponen en el modo dueño de ti mismo. Pon atención, porque en cada lección te voy a mostrar el giro, la forma en que la mayoría reacciona y la forma en que reacciona quien ya decidió proteger su paz. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las discusiones, arrepentimientos y dolores emocionales que enfrentamos podrían haberse evitado si hubiéramos esperado apenas unos segundos antes de reaccionar? En ese instante invisible, entre lo que pasa y lo que hacemos, vive el poder más olvidado del ser humano, la pausa consciente. La mente impaciente quiere resolver, quiere responder, quiere defenderse ya, pero el sabio, el que se domina a sí mismo, entiende que el verdadero poder no está en reaccionar rápido, sino en responder con claridad. Imagínate en un momento de tensión, alguien te provoca, te llega un mensaje con un tono que te irrita o surge un problema inesperado. Tu cuerpo reacciona antes que la razón, se acelera el corazón, se aprieta la mandíbula, la rabia sube. Es el instinto animal, la amígdala, tomando el control. En ese punto, la mayoría se vuelve rehén de su propia biología, habla sin pensar, actúa sin medir, y luego se pasa horas, días intentando arreglar lo que dijo en segundos. El estoicismo nos enseña que el autodominio no es reprimir emociones, es observar el impulso sin convertirse en él. Epicteto decía que no es lo que pasa lo que te perturba, sino la opinión que tienes sobre lo que pasó. Esa frase resume el primer paso de la libertad mental, darte cuenta de que hay una elección entre el estímulo y la respuesta. Cuando haces una pausa, aunque sea de 3 segundos, le das espacio a tu cerebro racional, el córtex prefrontal, para que tome el mando y decida qué es lo que realmente importa. Y en esa brecha pequeñita nace la paz. No es huida, es una victoria silenciosa sobre ti mismo. La neurociencia moderna confirma lo que los antiguos ya sabían. La pausa es una forma práctica de sabiduría. Es cuando respiras hondo y permites que la emoción se disuelva como una ola que viene fuerte, pero pronto se deshace. Cuando observas, en vez de lanzarte al mar revuelto, te das cuenta de que la furia era solo espuma. El impulso quiere acción inmediata. La conciencia quiere coherencia. Y cuando eliges la conciencia, dejas de ser marioneta emocional y pasas a ser el guionista de tu propia vida. Piensa en cuántas situaciones habrían sido diferentes si hubieras esperado solo unos segundos antes de reaccionar. Una discusión que no habría terminado en pelea, un mensaje que no habrías enviado, una decisión tomada con calma y no con rabia. El autocontrol no es ausencia de emoción, es madurez emocional. Es cuando entiendes que al final no siempre vale la pena ganar la discusión. Lo que vale es no perder la paz. Así que, la próxima vez que sientas la sangre hervir, acuérdate, el tiempo que separa tu reacción de tu dominio es el mismo que separa la impulsividad de la sabiduría. Respira, observa y elige. Porque la primera victoria de una mente tranquila no es sobre el mundo, es sobre su propio impulso.
Pocas cosas drenan tanta energía como el hábito de interpretar todo como una ofensa personal. Es una carga invisible, vivir creyendo que cada gesto, silencio o mirada ajena trae una intención contra ti. Ese modo de pensar transforma la vida en un campo minado emocional y el mundo en un enemigo. El estoicismo nos libera de esa prisión al revelar una verdad incómoda pero liberadora. La mayoría de las personas no actúa por tu causa, sino desde lo que llevan dentro. Piensa en la última vez que alguien te trató con frialdad, te ignoró o soltó un comentario ácido. Primera reacción de la mente reactiva es sentirse atacada. ¿Qué hice? ¿Por qué me trata así? El ego necesita explicación, culpable, motivo. Pero cuando miramos con la óptica estoica, percibimos algo más profundo. Las acciones de los otros revelan el estado interior de ellos, no tu valor. Una persona grosera está rebosando impaciencia. Una persona fría está protegiendo sus heridas. Una persona hipercrítica está reflejando sus propias inseguridades. Lo que sale de alguien tiene que ver con ese alguien. Cuando entiendes eso, el mundo cambia de color. La ofensa ya no entra con tanta fuerza. La palabra cruzada pierde el veneno. Empiezas a ver al otro como alguien en lucha y no como un enemigo declarado. Y ahí nace la verdadera libertad interior, la de no reaccionar según el humor ajeno, sino según tu conciencia. El juicio de los otros no tiene poder sobre ti, a menos que tú lo aceptes como verdad. Epicteto decía, si alguien te desprecia, el problema no eres tú, sino la opinión que esa persona tiene. Esa percepción sencilla desmonta todo el mecanismo de la ofensa, porque si lo que el otro dice es solo reflejo de la visión limitada que tiene, ¿por qué permitir que eso defina tu valor? Cuando dejas de tomarte todo como algo personal, te liberas del espejo deformado de los demás y empiezas a mirar con tus propios ojos. Imagina la serenidad de caminar todo un día sin absorber nada que no te pertenece. Llega una crítica, la observas y la dejas pasar. Una mirada atravesada, la comprendes y sigues. Ninguno de esos fragmentos toca el centro de tu paz. Eso no es indiferencia, es madurez emocional. Es saber que tu identidad no está en las palabras que escuchas, sino en lo que eliges creer sobre ti. Entonces, cuando alguien te hiera con gestos o palabras, prueba decirte en silencio, en el fondo, esto no tiene nada que ver conmigo. Deja que esa frase resuene dentro de ti hasta que el peso se disuelva un poco. Cada vez que haces eso, construyes una muralla invisible de cintos tu serenidad, una fortaleza que no necesita defensas exageradas, porque nada la invade. Y ahí descubres la forma más pura de poder, la capacidad de permanecer en paz, incluso cuando el mundo intenta provocarte. Hay una escena que se repite todos los días. Alguien atrapado en el tráfico maldiciendo el atraso, otro rumiando un pasado que ya no puede cambiar y tantos otros tratando de forzar la vida para que siga el guión que imaginaron. Es curioso ver cómo gastamos tanta energía intentando controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Esa lucha silenciosa es lo que el estoicismo llama la raíz del sufrimiento humano, la resistencia a lo que simplemente es. Aceptar las cosas como son no significa ser pasivo, sino entender que existen fronteras entre lo que puedes influir y lo que necesitas permitir. Marco Aurelio decía, ama lo que te sucede, porque fue tejido por la naturaleza. A primera vista, suena imposible. ¿Quién va a amar un revés, una pérdida, una decepción? Pero la sabiduría está en el sentido oculto. Amar no el dolor en sí, sino la oportunidad de crecer escondida en él. Es reconocer que hay algo más grande que el control humano y que cuando cooperas con la realidad en vez de pelear con ella, la vida fluye con menos fricción. Resistirse cansa. Cuando insistes en que las personas actúen como tú quieres, que el tiempo siga tu ritmo, que el pasado vuelva, acabas desgastándote contra un muro que no se mueve. En cada intento de imponer tu voluntad sobre lo inevitable, pierdes un poco de paz, como quien intenta contener el mar con las manos. Aceptar es abrir los dedos y permitir que el agua pase, sabiendo que el océano no se domina, solo se navega. El estoicismo enseña que hay dos campos de batalla, el externo, que casi nunca podemos ganar, y el interno, donde todas las victorias son posibles. Y es en este segundo
donde empieza la transformación real. Cuando aceptas, no estás rindiéndote, estás redirigiendo fuerzas. En vez de luchar contra el viento, ajustas las velas. En vez de lamentar lo que no puedes cambiar, buscas lo que aún puedes hacer ahora. La aceptación te devuelve la energía que el apego te había robado. Piensa en cuántas veces el sufrimiento no vino del hecho, sino de la insistencia en querer que hubiera sido diferente. No fue la pérdida en sí lo que te destruyó, fue el deseo de que nunca hubiera pasado. No fue el error lo que te derrumbó, sino la culpa repetida, replay, que lo mantuvo vivo dentro de ti. Cuando aprendes a aceptar, el peso cambia de lugar. Lo que antes era resistencia se vuelve comprensión. Lo que antes era pura dor se convierte en sabiduría. Aceptar lo que no controlas es un acto de coraje. Es admitir que la vida sigue su propio ritmo y que la serenidad no está en dominarlo todo, sino en cooperar con lo inevitable. Es dejar de ser prisionero del ¿por qué a mí? Y convertirte en autor del ¿qué puedo hacer ahora? A partir de ahí, hasta los días más duros se vuelven maestros, porque quien aprende a decir es así con serenidad, encuentra un tipo de libertad que ninguna tormenta consigue robar. La mente es como una casa, y todos los días tú decides quién entra por la puerta, pero la mayoría vive con esa puerta escancarada, permitiendo que el mundo deje ahí dentro cualquier cosa. Miedo, comparación, ansiedad, noticias tóxicas, opiniones ajenas, ruido digital. Y luego no entiende por qué la cabeza está siempre llena, el corazón inquieto y el alma cansada. El estoicismo enseña que la paz no se pierde de golpe. Va siendo invadida poco a poco por todo aquello que dejamos entrar sin filtro. Vivimos en una época en la que las distracciones se venden como descanso y la prisa se disfraza de productividad. El resultado es una mente bombardeada por estímulos, incapaz de hacer silencio. Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de un estadio lleno. Imposible. Epicteto decía que el hombre libre es el que domina sus pensamientos. Y dominar no es censurar, sino elegir conscientemente qué merece quedarse y qué debe salir. Todo lo que alimentas dentro de ti crece. Si cultivas preocupación, cosechas angustia. Si siembras gratitud, cosechas calma. La diferencia entre una mente tranquila y una mente atormentada no está tanto en las circunstancias externas, sino en la calidad de los pensamientos que nutres. Marco Aurelio decía, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esa frase funciona casi como una ley natural, y cuanto antes la entiendes, antes empiezas a filtrar. Piensa en cómo cuidas tu cuerpo. No comes cualquier cosa porque sabes que te afecta, pero con la mente casi nadie tiene ese cuidado. Abre las redes sociales nada más despertar, se llena de comparaciones, críticas y dramas ajenos, y ya empieza el día cansado de ser quien es. El estoicismo te invita a hacer lo contrario. Antes de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Elige un pensamiento, una idea, una verdad que quieras cultivar ese día y vuelve a ella cada vez que el ruido intente arrastrarte. Es un entrenamiento simple pero profundamente transformador. La mente es como un jardín. Si tú no plantas lo que quieres, crecerá lo que traiga el viento. La vigilancia mental no es rigidez, es cuidado con tu propio mundo interno. Es recordar que no son las cosas externas las que destruyen tu paz, sino el permiso que les das para que hagan morada dentro de ti. Cuando observas tus pensamientos con un poco de distancia, descubres algo liberador. Tú no eres lo que piensas, tú eres quien decide qué pensamiento se queda. Así que todas las mañanas, antes de lanzarte al caos del día, pregúntate, ¿qué quiero permitir en mi mente hoy? Esa pregunta sencilla es una llave, porque quien cuida bien la puerta de la mente, cuida también su serenidad. Y el mundo puede gritar afuera, pero por dentro hay silencio. Vivimos en una era en la que el ruido se confunde con importancia. La gente cree que cuanto más ocupada está, más valor tiene. Pero el estoicismo nos recuerda justamente lo contrario. Cuanto más corres, menos vives. Es fácil perderse en la correría y creer que productividad es lo mismo que propósito, cuando en realidad el exceso de tareas es solo una forma moderna de fuga. Huir del silencio, de la reflexión, de la presencia. Y en ese desespero por hacer de todo, dejamos de estar completos en cualquier cosa.
Séneca ya alertaba: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Esa frase golpea fuerte porque muestra cómo nos volvimos prisioneros de mindotism. La prisa. Pasamos el día entero intentando alcanzar algo, un estatus, un resultado, un reconocimiento. Y por la noche, lo único que sobra es cansancio, el cuerpo agotado, la mente inquieta y el alma vacía. El estoico mira eso y entiende. No es la falta de tiempo lo que destruye la paz, es el uso equivocado de ese tiempo. Hacer menos no es pereza, es sabiduría, es escoger lo esencial y soltar lo resto. Es comer en silencio, sin el celular arrastrándote a otro mundo. Es conversar mirando a los puntos más ojos sin pensar en la próxima notificación. Es trabajar concentrado, sin 1000 pestañas abiertas en la cabeza. Cada vez que haces algo con presencia, transformas lo simple en algo casi sagrado. La acción deja de ser automática y pasa a ser consciente. Y es en ese estado donde nace la serenidad, no en hacer más, sino en vivir con intención. La modernidad convirtió la prisa en virtud, pero el precio es alto: ansiedad, distracción y la sensación constante de estar atrasado para tu propia vida. Cuando decides desacelerar, el mundo va a intentar convencerte de que te estás quedando atrás. Pero justamente ahí empiezas a adelantarte, porque mientras todos están ocupados en parecer productivos, tú estás ocupado en estar presente. Prueba un ejercicio sencillo. Reduce a la mitad las cosas que intentas hacer en un día y percibe cómo tu cuerpo respira mejor, cómo tu mente se aclara y cómo tu alma te lo agradece. La calma no aparece cuando terminas todo, sino cuando entiendes que no todo tiene que hacerse, y eso es profundamente liberador. Hacer menos con intención es un acto de rebeldía contra un mundo que te exige aceleración. Es mirar el reloj y decidir que, por un instante, no manda en ti. Es redescubrir el placer de estar en el ahora, sin prisa, sin culpa, sin comparación, porque la vida no se mide por cuántas tareas completas, sino por cuántos momentos realmente estuviste ahí. Y esa es la esencia de la lección estoica. La paz no está en hacer más, sino en hacer lo que importa con cuerpo, mente y alma presentes. Todo el mundo quiere una vida tranquila, pero pocos entienden que la verdadera calma nace en medio de la dificultad. Una mente fuerte no se construye cuando todo sale bien, sino cuando el caos llega y tú eliges permanecer sereno. El estoicismo enseña que huir del desconfort es lo mismo que debilitar el espíritu, porque cada vez que evitas la dor, la frustración o el esfuerzo, le estás diciendo a tu mente que no es capaz de soportarlos, y una mente que cree eso se vuelve rehén de las circunstancias. Los antiguos sabios sabían muy bien de qué hablaban. Marco Aurelio, siendo emperador, se entrenaba a sí mismo en la adversidad. Séneca dormía en superficies simples, pudiendo tener lujo, solo para recordar que el confort no es una necesidad, sino una elección. Esos gestos no eran castigos, eran ejercicios de libertad, porque quien se acostumbra al desconfort voluntario no se rompe cuando el desconfort llega sin avisar. El cuerpo puede temblar un poco, pero el espíritu se mantiene firme. Hoy vivimos casi lo opuesto, un mundo obsesionado con atajos, recompensas instantáneas y placer inmediato. La mínima frustración ya es drama, y la menor espera, tortura. Huid del silencio con audífonos, de la soledad con redes sociales, del esfuerzo con excusas. Pero el precio de esa fuga es alto. Una generación cada vez más sensible a cualquier incomodidad y más lejos de la verdadera fuerza interior. El estoicismo propone el camino contrario, abrazar el desconfort como maestro. Míralo en la práctica, levantarte un poco más temprano de lo que te gustaría, hacer ejercicio aunque no tengas ganas, quedarte en silencio en vez de reaccionar de inmediato, terminar lo que empiezas, cumplir lo que prometes. Son actos pequeños, pero cada uno manda el mismo mensaje a tu mente. Puedo con esto. Y cuando tu mente lo entiende, el miedo disminuye, la confianza crece y la serenidad se solidifica. El desconfort, que antes parecía enemigo, se vuelve aliado porque te muestra de lo que eres capaz. La vida va a poner a prueba tu paciencia, tu fe y tu fuerza. No hay cómo escapar. Pero cuando miras el desconfort con propósito, nada te asusta tanto.
Cada dor se transforma en entrenamiento, cada desafío en oportunidad de expandir el alma. Y ahí entiendes el sentido más profundo de esta lección estoica. La paz no viene de eliminar el sufrimiento, sino de atravesarlo sin quebrarte por dentro. Así que, la próxima vez que algo duela, en vez de huir, respira y di para ti mismo: aquí está mi gimnasio invisible, porque así es como nacen los fuertes, no de los días ligeros, sino de las tormentas enfrentadas con calma. Quien aprende a permanecer en paz en medio del desconfort, descubre lo que los sabios siempre supieron. La serenidad es una armadura que se forja en el fuego. Al final de cuentas, la paz no es un premio que alguien recibe después de ganar todas las batallas. Es una decisión silenciosa, renovada todos los días, y a veces, varias veces en 1900, el mismo día. Es despertar y elegir no dejarse llevar por las provocaciones, no ser arrastrado por el caos, no perderse en el ruido del mundo. Es entender que vivir en paz no es eliminar los problemas, sino aprender a no ser moldeado por ellos. Esa es la diferencia entre quien solo sobrevive y quien vive con propósito. El estoicismo enseña que la serenidad es práctica, no un estado mágico. Marco Aurelio, en sus escritos nocturnos, revisaba su propio día, analizaba dónde se había irritado, dónde se había dejado llevar por la prisa, dónde había permitido que la emoción hablara más alto que la razón. Ese regreso diario a su centro era el secreto de su fuerza, porque quien vuelve a sí mismo con frecuencia nunca se pierde del todo. El mundo puede sacudirse, pero él no se derrumba. Nuestro tiempo, sin embargo, hace lo contrario. Somos bombardeados por opiniones, noticias, distracciones y urgencias que compiten por nuestra atención. Y cuando nos damos cuenta, hemos pasado el día entero reaccionando sin haber parado un minuto para preguntar: ¿qué es lo que realmente importa ahora? Esa falta de pausa es lo que roba el alma en silencio, y por eso la paz tiene que ser un acto de elección consciente. Elegir la paz es escoger el silencio en lugar de la respuesta atravesada. Es elegir respirar hondo en vez de discutir por orgullo. Es elegir observar en lugar de juzgar de inmediato. Es decir no a lo que te hunde, sin culpa, y sí a lo que preserva tu claridad. Y no te engañes. Esa elección es difícil, porque el mundo entero intenta convencerte de que tener razón es más importante que estar tranquilo. Pero quien entiende la filosofía de los sabios sabe que la verdadera victoria es proteger lo único que ningún ataque puede quitarte: tu equilibrio interior. La serenidad no es algo que consigues una vez y guardas en una caja fuerte. Está viva y necesita ser alimentada. Cada mañana, cuando abres los ojos, la vida te pone dos opciones delante: reaccionar como todo el mundo o responder como quien ya aprendió. Y es en esa elección, repetida con disciplina, que construyes una mente inquebrantable, porque nada externo tiene poder sobre quien ya se decidió por dentro. Así que, antes de cerrar el día, haz como los antiguos. Vuelve a ti. Pregúntate en qué momentos perdiste la calma y en cuáles la conservaste. Y, independientemente de la respuesta, elige recomenzar. Porque la paz no es un destino lejano, es un camino que se pisa a cada instante. Y quien aprende a elegir la paz diariamente no vive menos intensamente, vive mejor, más entero y finalmente libre. Si llegaste hasta aquí, de verdad, felicidades. Pocas personas tienen la disciplina y la disposición de ir hasta el final de un contenido que habla de autodominio, reflexión y transformación interior. Eso muestra que estás en un camino distinto, el camino de quien busca sabiduría, equilibrio y crecimiento intelectual. Mientras muchos siguen viviendo en modo reacción, tú estás aprendiendo a gobernar tu mundo interior. Y eso, créeme, ya es una conquista enorme. Si quieres profundizar todavía más en tu comprensión del estoicismo y aplicar estos principios de forma práctica en tu rutina, te invito a conocer mi libro Principios Fundamentales del Estoicismo, que está disponible en la descripción de este vídeo. Ahí vas a encontrar reflexiones, ejercicios y ideas fundamentales que amplían todo lo que hablamos aquí. Un verdadero guía para quien quiere dominar la mente y vivir con serenidad incluso en tiempos caóticos. Ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este video. Y si no sabes qué escribir, deja solo la palabra gratitud
para que yo sepa que llegaste hasta el final y que formas parte de ese grupo de personas que realmente busca evolucionar. Aprovecha también para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así sigues recibiendo mensajes edificantes y reflexiones profundas que fortalecen tu mente y tu espíritu. Y si quieres apoyar de forma más directa nuestro trabajo, piensa en convertirte en patrocinador de este contenido. Solo tienes que hacer clic en el botón de Hazte miembro aquí abajo y ver las condiciones y ventajas exclusivas para quienes caminan con nosotros en esta jornada de crecimiento. Y antes de irte, no olvides, dejamos 2 vídeos recomendados al final que van a expandir aún más tu visión sobre el estoicismo y sobre cómo alcanzar una vida con propósito y claridad. Míralos, porque cada nuevo conocimiento es un paso más hacia tu mejor versión. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y acuérdate, la paz no se encuentra por accidente, se elige todos los días.